Dios les bendiga, amigos. Recuerdo que uno de mis más grandes mentores, mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, tenía una frase que decía: el hombre en crisis saca lo que tiene adentro. Hoy hablaremos acerca de lo que las crisis y dificultades evidencian de nuestra vida. Mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida, acompáñenme. Dios les bendiga, amigos. Fíjense que muchas veces en medio de las dificultades se va a manifestar lo que realmente hay dentro de nosotros. Dice la Biblia que cuando habla del pueblo de Israel que fue pasado a través de un desierto, menciona que los llevé por un desierto para evidenciar, dice, lo que había dentro de vuestros corazones. Entonces, Dios está interesado muchas veces en evidenciar lo que realmente hay dentro de nosotros para que nosotros no seamos engañados por nosotros mismos. ¿Se recuerdan aquella higuera que Jesús maldijo? Era una higuera que estaba llena de hojas y se dice que cuando una higuera tenía hojas era porque también debía tener frutos. Pero cuando Jesús llegó no encontró frutos en ella. Y muchas veces nos pasa así a nosotros por fuera, tal vez nos vemos muy bonitos, vamos a la iglesia, buscamos a Dios, pero dentro de nuestro corazón hay cosas que no se han evidenciado o no se han manifestado. Recuerdan que David en uno de sus salmos dice: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Y en otro pasaje de la Biblia nosotros leemos que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces muchas veces nuestro corazón nos engaña aún a nosotros mismos. Por eso nuevamente en Gálatas nosotros leemos donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso quiere decir que muchas veces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que somos algo que no somos. Por eso la Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí, ni tampoco menor concepto que el que debe tener. Entonces Dios está interesado en manifestar lo que hay dentro de nuestras vidas. Dice que la obra de cada uno va a ser probada y que los ministros han puesto muchas veces el fundamento y sobre ese fundamento cada quien edifica. Pero unos edifican con heno, con hojarasca, con madera, pero otros edifican con oro, con plata o con piedras preciosas. Y cuando viene el fuego de la prueba, se va a evidenciar realmente de qué estaba hecha nuestra construcción. Y eso es interesante porque hemos oído muchas veces aquel dicho que dice: en las dificultades se conocen a los amigos. Cuando nosotros estamos bien, dice Proverbios que todos son amigos del rico, todos son amigos del que da y del que comparte. Pero cuando estamos en momentos de dificultad, ahí sabemos realmente quién está con nosotros. Ahora, lo que sucede ahí es que se está evidenciando lo que realmente hay en el corazón. Y muchas veces nosotros nos podemos decepcionar tanto de otras personas que nosotros creíamos que estaban de nuestro lado, como nos podemos decepcionar de nosotros mismos. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado o les ha sucedido que tal vez se ha evidenciado algo que había en su corazón que ustedes no sabían que tenían. Y a veces nos decepcionamos, llegamos delante de Dios y decimos: Señor, ya realmente no soy merecedor de tu amor y tu misericordia. Ahora, lo bueno es saber que a todos nos ha pasado. Y la Biblia menciona a alguien que es el profeta Juan el Bautista, donde Jesús mismo dice: de cierto os digo que de los nacidos de mujer no ha habido hombre más grande que él. Y vemos a Juan el Bautista en un momento de su ministerio, a la orilla del río Jordán, bautizando a las personas cuando todo va bien, y de pronto aparece Jesús. Y ustedes saben la historia que Jesús le pide que lo bautice, él no lo quería bautizar, al fin lo termina bautizando. Pero cuando él es bautizado, cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una gran voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Sin embargo, vemos que en unos capítulos más adelante en los Evangelios, Juan el Bautista es llevado a la cárcel. Y cuando él está preso, llama a algunos de sus discípulos y les dice: ¿se acuerdan de aquel Jesús? ¿Se acuerdan de aquel Jesús al que yo bauticé en el desierto? Ah, sí, aquel de la paloma. Y pues vayan y pregúntenle si era él el que habíamos de esperar o hemos de esperar a otro. Y uno se queda pensando y dice: ¿Cómo así, Juan el Bautista? Si tú mismo viste la paloma descender, el cielo abrirse y decir: este es mi Hijo amado, y entonces ¿por qué ahora dudas?
Pero en ese momento de crisis estaba evidenciando lo que verdaderamente había en el corazón de Juan el Bautista. Por eso yo he admirado mucho a alguien y es al apóstol Pablo, porque a Pablo lo vemos en medio de muchas crisis, lo vemos en muchas dificultades y vemos cómo él está respondiendo de una buena forma a esas dificultades. Fíjate que muchas veces vemos grandes ministros que los vemos llenos de la unción y que parecieran casi perfectos y que nunca se equivocan o no tienen dificultades. Y nosotros encontramos al apóstol Pablo en la Biblia diciendo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces encontramos a un apóstol Pablo que está hablando de sus debilidades, está hablando de las cosas que muchas veces no está dando la talla al 100%. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Entonces vemos a un apóstol Pablo no como la higuera llena de hojas, sino vemos a un apóstol Pablo que reconoce aún ante la misma iglesia, ante sus mismos discípulos, tal vez ante sus mismas ovejas, sus debilidades, pero en los momentos más difíciles y de dificultad, da la talla de un verdadero hijo de Dios. Lo vemos escribiendo la epístola a los filipenses, y aun cuando él está preso, les repite una y otra vez, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede alguien que está preso, que está en una cárcel, que está pasando dificultad, decir, regocijaos? Y fíjate que yo me ponía a pensar que tal vez alguien decía, ay Dios, el apóstol Pablo, no, pero si él es aquel que habla de sus debilidades. No, pero si el apóstol Pablo es aquel que dijo que lo que no quiero hacer, eso hago. Y podrían tal vez menospreciarlo porque pensando que él no era un verdadero ministro o no era un hijo de Dios que daba la talla. Pero lo vemos una vez más cuando va con Bernabé y son apaleados, los llevan a la cárcel. Y en la cárcel a medianoche le habla uno al otro. Yo me imagino así a los dos dándose un codazo y diciendo, Bernabé, ¿cómo te sientes? Pues más o menos, Pablo, nos apalearon bien fuerte. Y él dice, ¿sabes qué? En medio de esta dificultad, alabemos a Dios. Y dice la Biblia que en ese lugar ellos empezaron a elevar su canto y su alabanza delante de Dios. Yo he admirado eso, porque realmente es muy difícil en medio de la dificultad, en medio de la prueba, ponerse uno a cantar. Si dice en otro pasaje de la Biblia, está alguno triste, haga oración, está alguno alegre que cante alabanzas. Y ellos cantan alabanzas, o sea que nos deja ver que ellos estaban alegres. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. Y porque ellos sabían que Dios era poderoso para sacarlos de ese lugar y que ellos no estaban haciendo mal. Pero en ese momento de dificultad se evidenció lo que había dentro de su corazón. Ahora, cuando se evidencia lo que hay dentro de nuestro corazón, nos podemos desanimar. Pero cuando vemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, que era un gran hombre, y aún él evidenció debilidad, nos da cierta esperanza para pensar nosotros que tal vez no somos de la talla o del nivel de esos grandes siervos, aunque queremos serlo en algún momento. También vamos a encontrar dificultades en nuestra vida y momentos en los que tal vez lo que se evidencia de nuestro corazón no va a ser tan bueno. Pero ahí en ese momento tenemos que correr al Señor y ponernos delante de Él para que Él haga la obra en nuestras vidas. Fíjate que en un momento Pedro se paró y dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti y yo no voy a dejar que te lleven a la cruz. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Y entonces vemos que alguien que tal vez parecía con muchas hojas salió huyendo, mientras que un Juan apóstol estaba al pie de la cruz. Dios quiere, a través de las dificultades, evidenciar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, pero no para que nosotros nos quedemos con eso, sino para que nosotros nos demos cuenta de ello y podamos llevarlo y rendirlo delante de Dios para que Él haga la obra en nuestras vidas. En ese momento entonces tenemos que llegar delante de Él y decir, Señor, perdóname, yo creí que yo era muy bueno, yo creí que tal vez iba a poder reaccionar de una mejor forma ante esta dificultad, pero me doy cuenta que no, que soy débil. Pero en medio de mi debilidad
es una oportunidad para que tu poder se perfeccione y para que tu misericordia y amor se manifieste. Y aquí lo pongo hoy delante de ti. ¿Y qué crees que va a pasar? Claro, Dios va a cumplir su propósito y va a terminar la obra en nuestras vidas. Dios te bendiga, mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida y te veo en un próximo capítulo.